Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente a este nuevo video. Mi nombre es Rubén Orellana. ¿Cómo leer un libro en un día? Con las técnicas de la lectura rápida. ¿Se puede leer un libro en un día? ¿Es posible? Claro que es posible. Obviamente con técnicas o con las técnicas correctas y con previa práctica se puede leer literalmente un libro por día. Nada más es la práctica, conocer técnicas de lectura rápida, desde las más sencillas hasta las más complejas, para poder tener un dominio total y poder leer un libro. Ahora, cuando decimos un libro, si las personas tienen tiempo, pueden hacerlo en un día mismo. Pero muchas veces las personas que no tenemos tiempo, simplemente le dedicamos, qué sé yo, media hora o 40 minutos a una parte de la lectura y así completamos en 2, 3, 4 días. En otras palabras, sumado las horas. Cuando se trata de leer un libro, de entrar en un estado de aprendizaje, cuando leemos un libro, primero es la lectura como tal. Número 2 es la comprensión. Comprender el texto que estamos leyendo. Y la número 3 es la retención. Si no existe la retención, obviamente que casi no te sirve de nada, porque ¿qué tal si estás leyendo un libro y de aquí a 3 días o 4 días o a la siguiente semana tienes un examen? Pero si no tienes retentiva, si no retienes la información, ¿de dónde vas a sacar la información? Entonces, estos tres aspectos son importantes al momento de practicar la lectura, ya sea la lectura normal, lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora, o simplemente la lectura rápida. Primero vamos a invertir el tiempo, nuestro tiempo, por partida doble. Un ejemplo, si venías leyendo un libro durante 2 semanas, por decir un ejemplo nada más, pero conociendo las técnicas correctas, podemos ir reduciendo. Semana y medio, una semana, 4 días, 3 días, un libro. Podemos ir reduciendo. El número 2 es importante. A medida que vayamos leyendo, a la velocidad que vayamos leyendo, también vamos a ir comprendiendo, reteniendo, que es el objetivo de cada lectura. Lo primero que tenemos que hacer es tener un propósito al momento de leer. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo que tengo al momento de iniciar la lectura? Mi propósito es simplemente sacar una parte del contenido del libro, o voy a ir de manera general y quiero sacar los principales conceptos de cada capítulo del libro. Bueno, el primer paso vamos a dividir en dos. Leer el índice. Por ejemplo, si yo tengo un libro en esta parte, bueno, hay libros que vienen en la parte inicial el índice. En muchos casos también viene al final del libro, como en este caso. Entonces yo voy a empezar, si el caso fuera que está al inicio, voy a hacer de esta manera. Como están viendo el libro, voy a ver los títulos, las palabras que están en negrilla, no sé si se ve. Entonces voy a hacer una especie de paneo, una mirada general de lo que es los puntos importantes de cada capítulo o de cada libro. Y me voy a hacer preguntas. ¿Qué información o cuál información me sirve del capítulo que voy a leer? ¿Cuál es esa información que necesito? También, ¿qué quiero conseguir con el primer capítulo? Por ejemplo, en este libro dice, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Qué quiero conseguir con el primer capítulo para mí? Para absorber información. Y después obviamente lo voy a transmitir en un examen, en una presentación, en público puede ser, o simplemente para tu conocimiento. Estás repasando, estás estudiando, si eres un profesional. El siguiente ejercicio que tenemos que dominar es esta, ¿no? De lo que les decía, cómo pasar páginas. Simplemente es en este sentido, tú vas a hacer una especie de, como estarías masajeando el libro. Pasas al siguiente.
pasas al siguiente. Lo que estás haciendo simplemente es como una especie de prelectura. Recordemos que en la fotolectura existe un paso que se llama prelectura antes de la fotolectura. Entonces vas a hacer lo mismo. En este caso estás conociendo el camino, estás conociendo por dónde va la ruta, estás conociendo el contenido de forma superficial del libro. Y también retener las palabras claves. Por ejemplo, yo voy a ir con el técnico de pasar las páginas de esta manera. Aquí. Entonces hay algo que me llama la atención, una palabra clave, ¿no? Por decir, las frases que se hallan a continuación. Esta pequeña frase me llama la atención o que es importante para mí. Entonces yo voy a ir anotando en una hoja de papel, o en esa hoja, por ejemplo, puedo construir un mapa mental. Entonces voy a ir al siguiente, dice, habla de la comprensión aquí. En esta parte voy a anotar esa palabra clave, comprensión. Aquí dice ejercicio de percepción. O puedo buscar otro punto importante. Entonces la clave es que ustedes, a medida que vayan recorriendo con la técnica de pasar páginas, vayan anotando las palabras claves, las palabras gatillo también como se llama. Entonces tenemos que hacer el ejercicio de pasar las páginas y retener obviamente las palabras claves. En muchas ocasiones me han preguntado cuál es la clave para retener información. La clave está en tomar apuntes. El segundo es prepararse para la lectura. Si estamos leyendo sobre el escritorio, recordemos que el escritorio es plano o la mesa, pero siempre de alguna manera vamos a necesitar algo que dé una ligera inclinación y que estemos cómodos y sin poder forzar, no sé, la cabeza, el cuello, cualquier parte física de nuestro cuerpo. Entonces quizás vamos a poner unos libros aquí, o quizá también tienes un atril, o puedes fabricarte un pequeño atril para poder leer. También es importante en ese momento tener buena iluminación en el ambiente que vas a leer. Estar cómodo, cómoda, sentado. Es posible siempre retraerse hacia atrás, hacia el fondo de la silla para estar tranquilo, para estar cómodo, ¿no? Porque si te vas a venir hacia adelante, pues te vas a cansar de alguna manera. También tus estados de ánimo. Por ejemplo, al inicio de estudiar, de leer un libro, ¿cuáles o qué cosas te dices a ti mismo? Quizá las cosas que te dices son negativas. Por ejemplo, no soy un buen lector, me aburro, me duermo, me da sueño cuando leo. O quizá también puede ser de manera positiva. Voy a leer este libro, voy a sacar el máximo provecho, voy a extraer todo lo que tiene este libro de la información. Ahora simplemente, si es negativo, es darle una nueva perspectiva, una nueva manera de ver. Voy a disfrutar de una lectura, voy a sacar todo el provecho de la información que me da este libro, y para eso la lectura tiene que ser activa, no puede ser pasiva. En otras palabras, tienes que practicar la lectura rápida. Bueno, hay dos formas de leer. La primera forma es leer en la mesa, cuaderno en mano. Cuando tú vas a ir de esta manera y vas a ir leyendo un libro, ¿vale? Y también es importante que nosotros podamos medir el tiempo. Cuando nosotros queremos mejorar algo, alguna habilidad, primero tenemos que medir. Tenemos que saber por dónde estamos empezando. Y por eso es importante medir la lectura. ¿Cuántas palabras por minuto estás leyendo? O simplemente poner un cronómetro. Y la forma 2 de poder leer es que tú puedes marcar y diferenciar temáticas por colores. Bueno, tengo este libro y puedo utilizar, por ejemplo, marcadores fluorescentes, ¿no? Y para las partes importantes puedo utilizar de un color, de otro color. Ahora, cuando utilices colores, primero es para el impacto personal. Un color puedes utilizar para el impacto personal, donde yo voy a subrayar los puntos o las palabras claves que para mí son importantes. El número 2 es que tú vas a poder subrayar de la información que quieres sacar.
por ejemplo, del libro, del contenido del libro. La número 3 es que, por decir, tú estás estudiando este libro, pero de aquí vas a sacar información para los cursos que vas a dictar. Pero en el caso del estudiante, simplemente del libro sacaría y subrayaría los puntos que él considere que esa idea, esa información va a entrar a un examen o para una presentación en público, para una disertación. Y el número 4 para el vocabulario. Hay palabras que no conozco y puedo ir subrayando y luego consultar con el diccionario. El tercer paso es resaltar las palabras claves. Ya habíamos hablado de las palabras claves, pero en este caso vamos a resaltar. Aquí no simplemente nos vamos a cerrar en la palabra clave como tal, sino podemos utilizar hasta incluso 2, 3 palabras claves. Por ejemplo, yo voy a recorrer esta parte con la técnica de pasar el libro. Sistema visual humano. Estas 3 palabras me llaman la atención y voy a subrayar. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de la lectura rápida que podemos utilizar? Una de ellas se llama la lectura en vertical o la lectura piramidal. Como estamos viendo en la imagen, esta lectura es de forma vertical. ¿Por qué? Porque simplemente hay pocas palabras. Puedes utilizar la lectura vertical, ya teniendo entrenamiento obviamente con las técnicas de lectura rápida. Otra es la lectura normal, se podría decir, la lectura horizontal. En este caso podemos utilizar la técnica del guiador. ¿Qué es la técnica del guiador? Simplemente, debajo del texto o de la línea, en este caso vas a poner el dedo y a medida que vas leyendo vas a guiar a tu vista con la punta del dedo. Ahora también puedes realizar por saltos grupos de palabras. En esta imagen, por ejemplo, es una hoja que está partido en 3. El primer bloque, el segundo y el tercero. Entonces, desde el inicio del texto hasta donde está marcado, tienes que leer con una sola fijación. En el centro igual, en la última parte igual. Pero obviamente con entrenamiento, con mucha práctica se puede lograr. El cuarto paso es el proceso de retención. La retención simplemente es sencillo y simple. Toda la información que has absorbido del libro simplemente comparte con otras personas. Y seguramente ustedes se acuerdan de una frase que dice: cuando tú enseñas a otro es cuando más aprendes. Así que la consigna es: todo lo que saques, extraigas del libro, enséñaselos a otros, es cuando tú más vas a aprender, más vas a tener retención de la información. Y algunos consejos más para la lectura rápida. Primero es disfrutar. No te sientas presionado, no te sientas obligado. Simplemente disfruta del momento. Apuntar todo es el siguiente paso, ¿no? Las palabras claves tienes que apuntar siempre en una hoja. Eso te va a permitir leer más libros. Entonces, amigos, es muy sencillo, ¿no? Simplemente utilizar las técnicas de la lectura rápida, siguiendo algunos pasos que son importantes. Una persona puede literalmente leer un libro al día. Espero que estas técnicas puedas utilizarlo, y la clave aquí es probar. Como Santo Tomás dijo, ver para creer. Si tienes alguna duda, déjenos tus comentarios debajo de este video, y también suscríbete para seguir subiendo más material. Te veo en el siguiente video.